Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días, sobre todo para la audiencia que se encuentra en LATAM. Tenemos por delante una hora de sesión donde vamos a hablar sobre cómo los EACs o los certificados de atributo energéticos van a permitir reducir nuestras emisiones y cómo, sobre todo, en parte importante de todo esto es no solo reducirlas, sino cómo progresivamente irlas incorporando a nuestros objetivos climáticos. Si os parece bien, vamos a esperar un minuto porque veo que todavía está entrando gente y a partir de entonces esperamos un minuto y entonces arrancamos. Bien, pues vamos a premiar a todos los que han sido puntuales y, como os decía, ¿qué vamos a ver durante la presentación? Entre otras cosas, vamos a poder ver el panorama global de los EACs, que es a partir de ahora como nos vamos a ir refiriendo, o también conocido como garantías de origen o airbags, depende de donde estemos en cada región. Lo que veremos también es cómo integrar esta electricidad limpia en una estrategia climática. Haremos también un alineamiento en el enfoque con estándares como el GHG Protocol, y ahora voy a mencionar el RE100, que sería el equivalente al Renewable Electricity 100, y el SBTs. Veremos los próximos cambios en contabilidad de emisiones y evaluaremos la evolución e innovación en la próxima generación de los EACs. Pero yo creo que es lo que ahora toca, antes de meternos en materia y hablar más en detalle. Yo creo que lo bueno aquí sería que cada uno de vosotros pues, nos conociera. Ya que estoy yo con el turno de la palabra, pues voy a empezar. Mi nombre es Borja Segura. Soy el responsable de mercados de carbono y energía renovable de España y Portugal. Llevo ya 6 años vinculado a diferentes áreas dentro de la sostenibilidad, pero todas muy unidas a aspectos de descarbonización, desde huellas de carbono, estrategias de reducción y ahora más en concreto a estrategias de compensación de emisiones o de reducción a través de energías renovables. Y junto conmigo en esta presentación, en este webinar de hoy, tengo el honor de tener a mi compañero Miquel, o Miki, como lo llamamos nosotros en la casa. Así que, Miki, te cedo brevemente la palabra para que tú también puedas presentarte. Muchas gracias, Borja. Un placer. Gracias a todo el mundo que nos está escuchando. Como comentaba Borja, soy, Miquel Rubio, soy director de productos y servicios de carbono para la parte de Norteamérica y Latinoamérica, y esperamos que hoy todos podáis entender y comprender con mucho más detalle cómo los EACs, cómo los RECs pueden ser utilizados, cómo son una gran herramienta para toda la estrategia de descarbonización, más allá de otros productos que, como veréis, también pueden ser utilizados y que también comentaremos. Gracias. Gracias, Miki. Tomo de nuevo la palabra. Antes de entrar en materia, me gustaría compartir con vosotros una reflexión. Aquí tenemos una frase que es: invertir en certificados de energía renovable no es solo una decisión ambiental, es una apuesta estratégica por un futuro empresarial más limpio, competitivo y alineado con el planeta que queremos construir. Quiero hacer hincapié en la reflexión en la palabra competitivo, porque aquí no solo estamos hablando de cumplir con la legalidad y apostar por un planeta en definitiva más resiliente, sino que nos hace esta competitividad lo que nos hace es ser más eficientes, más atractivos a nuestros clientes y que, sobre todo, porque aquí no solo va de cumplir con la legalidad y de hacer las cosas con sentido común, sino que sobre todo nos posiciona como un jugador clave en los mercados en los que operamos, o en este caso vosotros, la audiencia, en los que operáis, ¿vale? Es decir, que tener una estrategia climática suma puntos. Seguimos adelante. En breve ya empezaremos a hablar sobre
todo este tipo de estrategias, pero sí que es cierto que lo que me gustaría es una breve mención, poner unos breves datos de Ancesis, que al final es la empresa en la cual trabajamos. Nosotros nos definimos como impulsores del cambio, ¿vale? En definitiva, somos una consultora especializada en sostenibilidad. Y algunos de los datos que podéis ver aquí estamos compuestos por más de 1.400 personas repartidas por todo el mundo. Ya ayudamos a clientes en más de 20 países en temas tan diversos como no solo mercados de carbono o energía verde, sino economía circular, ESG, finanzas sostenibles o propósito de marca. Y ahora sí, ya metiéndonos en materia, y sobre todo aquí lo que os quería mostrar era, pues este es un ejemplo de alguna de las empresas con las que trabajamos, ¿no? Muchas de las cuales ya son compradoras activas de energía renovable y han contribuido al crecimiento de tecnologías como la solar y la eólica, que por cierto, hoy en día en algunos países ya superan al carbón. Y estos países que menciono estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, Reino Unido o incluso en España. Lo que pasa es que el coste de las renovables ha bajado muchísimo, y esto es cierto que ha sido así en los últimos años, pero el sector todavía no es completamente rentable. Aquí habrá muchos que se preguntarán el por qué. A ver, para explicar el por qué hay que entender cómo se constituye el mix eléctrico, cómo se configura el sistema eléctrico de cada país. Existe una intermitencia a la hora de la producción. Y hay momentos puntuales que existe una sobreoferta. Y esto sigue siendo un reto. Y por eso aún depende gran parte de las subvenciones públicas y privadas. Son las privadas, en este caso por parte de las empresas, los que ayudan a que este sector se vaya consolidando. Una de las herramientas clave para que muchos de estos proyectos puedan salir adelante son los certificados de atributos energéticos, o aquí en España, EACs o EACs. Mientras la red eléctrica no sea 100% renovable, vamos a seguir necesitando este tipo de instrumentos, este tipo de estímulos, tanto a nivel público como a nivel privado, como he dicho. Y ahora sí, siguiendo adelante, vamos a repasar un poco la agenda que vamos a tener hoy. Y en definitiva, ¿qué es lo que vamos a ver? La sesión de hoy está pensada para ofrecer una visión general, pero ojo, que en algunos puntos sí que iremos al detalle, ¿vale? Entraremos en aspectos prácticos sobre el uso de los EACs. Me gustaría que quienes asistís hoy os llevaseis respuestas claras a ciertos tipos de preguntas, como por ejemplo son las que os indico, las que os compartimos en esta diapositiva. ¿Qué son exactamente los EACs? ¿Cómo se compran? ¿Cómo puedo utilizarlos tanto para marketing como para declaraciones voluntarias y de reporting? ¿O cómo puedo utilizarlos para el reporting y las declaraciones legales obligatorias? Repito, esto es un webinar introductorio pensado para presentar los conceptos claves y ayudar a generar conciencia sobre cuándo y dónde puede ser útil contar con apoyo adicional, especialmente en temas de reporting y divulgación. Quiero hacer especial mención a todos aquellos participantes en el webinar de hoy, daros las gracias, por supuesto, sobre todo por vuestra asistencia, por las horas que pueden ser, ya estéis en Europa o ya estéis en Latinoamérica. Y por supuesto que si tenéis preguntas, las podéis dejar en el chat y al final de la sesión intentaremos responderlas con la mayor brevedad posible. Seguimos adelante y ahora sí ya es lo prometido. Y empezamos con la materia. Antes de entrar en los certificados de atributos energéticos, es útil contextualizar por qué las energías renovables están ganando tanto protagonismo en las estrategias empresariales. Cada vez son más las empresas que adquieren electricidad renovable y lo hacen por múltiples razones. Hay que pensar que a nivel global estamos hablando de que alrededor de un 60% de las grandes empresas han asumido algún tipo de compromiso a nivel de emisiones tanto de alcance 1 o alcance 2, ¿vale? Quiero hacer una breve contextualización, ¿vale? Sobre todo pensando en toda la audiencia, y es definir muy brevemente qué es alcance 1, qué es alcance 2, para que todos estemos en el mismo panorama, ¿vale? Alcance 1 estaríamos hablando de todas las emisiones directas, ¿vale? Por ejemplo, las que serían generadas por una caldera o un proceso industrial.
mientras que el alcance 2 se refiere a las emisiones asociadas a aquella electricidad que consumimos y que compramos, ¿vale? Aquella electricidad que es necesaria para que nuestro negocio pues, funcione. Hablábamos de un nivel global de un 60% de empresas que ya que toman iniciativas en este aspecto, pero si nos hacemos el foco en Europa, este compromiso es especialmente más alto, ¿vale? Con más de un 90% de las grandes empresas adoptando objetivos y relacionándolos con la reducción de emisiones y el uso de electricidad renovable. Esta tendencia responde tanto a expectativas de mercado como a exigencias normativas, ¿vale? Es decir, cada vez más hay presión sobre las empresas, ya no solo por parte de clientes, sino estamos hablando de presiones por parte de empleados, de inversores, de los consejos directivos, hemos mencionado ya los clientes, de las administraciones. Es decir, estamos viendo que tener un alineamiento con toda esta cadena de valor es beneficioso, porque al final es hacia donde vamos todos, hacia dónde va todo este mercado, todas estas políticas que se están implantando, que ya por diversos lados pues ya nos van sonando todos, van enfocadas en una reducción, van en una dirección, que es esa reducción de las emisiones. Hablábamos del 55% para el 2030, del 90% para el 2050. ¿Qué pasa? Que todo esto se empieza ya a mirar con lupa, sobre todo a nivel del desempeño climático de las empresas, tanto por parte del valor que se ofrece como por su compromiso con los criterios de ESG. Y si nos fijamos en la parte normativa, el empujón también es muy claro. En Europa, por ejemplo, destacan especialmente, voy a citar, por mencionar algunas, es que sería la Directiva de Energías Renovables, la Directiva de Eficiencia Energética y la conocida CSRD, que obliga a miles de empresas a reportar su huella y a aplicar actuaciones climáticas con criterios de transparencia y de rigor, ¿vale? También es relevante, y yo creo que es merecido mencionarlo ahora, mecanismos como el CBAM o, con lo que su nombre completo quiere decir que es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Y esto, aunque no lo creáis, también penalizará indirectamente por el uso de la electricidad con alta intensidad de emisiones en sectores industriales. Todo esto por lo que respecta a aspectos legales. Pero también hay muchas empresas en España y Europa que apuestan por la energía renovable como una forma de, primero de todo, reducir riesgos reputacionales, es decir, aquí estamos hablando mucho de la marca y de la proyección que nosotros queremos transmitir a través de ella, asegurar el suministro energético más estable y previsible y lo que decíamos antes, la competitividad, es decir, ser una empresa atractiva para nuestros clientes, para nuestros empleados, para nuestros inversores. En definitiva, es reforzar nuestra competitividad, especialmente clientes, cadenas de valor, que sobre todo lo que hacen es exigir trazabilidad y transparencia dentro de esta acción climática. Vamos a ver ahora qué opciones tienen las empresas para consumir electricidad renovable y cómo los EACs pueden jugar un papel clave. Así que, Miki, como dirían los ingleses, la pista es tuya. Perfecto, Borja. Pues, ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Vale? Aquí lo que, digamos, las empresas para hacer frente a sus compromisos de consumo eléctrico renovable tienen distintas opciones de mercado, como podéis ver en esta diapositiva. ¿Vale? Todas estas soluciones pueden ser integradas en la misma estrategia, digamos, de adquisición de energía, ¿vale? Pero ya dependerá de cuál es el compromiso de cada una de las compañías, ¿no? Dependerá de cuál es el consumo que podáis tener, porque en algunos casos puede ser interesante, pues no sé, si queremos hacer un PPA, pues tenemos que tener un consumo importante. En el caso que no lo tuviéramos, podríamos hacer un PPA agregado, ¿vale? Es verdad que muchas de las compañías con las que trabajamos ya han hecho pasos en esto, ¿no? Y tienen instalaciones in situ, ¿vale? Ya instaladas. O sea que siempre diríamos que todas las cosas se van combinando, ¿no? Una parte clave será el presupuesto, ¿vale? Que tenemos disponible y sobre todo el tiempo. El tiempo es muy importante porque depende tiempo en el sentido de cuándo tenemos que alcanzar nuestros compromisos, ¿vale? Dependerá mucho de esto, pues cómo tenemos que balancear unas opciones u otras, ¿no? El típico ejemplo que siempre comentamos con las compañías que trabajamos es, sí, tú puedes empezar a hacer un PPA, pero puede ser que un PPA tome 2, 3 años, ¿vale? Dependerá, ¿vale? Un año,
Vale, pero puede ser que tú tengas que reportar ahora. Pues en ese caso es cuando los EACs tienen mucho más sentido, ¿no? También dependerá en qué país estás buscando. En unos países es mucho más fácil llevar a cabo pues una instalación in situ, digamos, un contrato, digamos, de energía renovable a través de un PPA, sea físico o virtual, ¿vale? O puede ser que en ese país tengas tarifas verdes o no tengas, ¿vale? Por eso dependerá, ¿no? En ese caso, la opción siempre más fácil siempre será utilizar los EACs, RECs, como queramos llamarlos, ¿vale? Déjame avanzar, digamos, en más detalle, ¿vale? La primera opción siempre es quizás la más conocida, ¿no? Tenemos a lo que es una instalación solar in situ, ¿no? Es una excelente alternativa, ¿vale? Para todas aquellas empresas que tienen recursos, que están dispuestas a realizar una inversión. Sin embargo, siempre conlleva ciertas implicaciones financieras, ¿vale? Sobre todo ya que pueden afectar el balance, si se realiza con fondos propios o a través de un endeudamiento, dependerá, ¿vale? Además, no es viable para todas las empresas, ¿vale? Especialmente aquellas que alquilan sus instalaciones, no tienen control directo sobre el tejado, la infraestructura, etc. La segunda opción serían lo que estaba nombrando antes, ¿no? Los PPAs, ¿no? Los contratos de compra, ¿vale? De energía. En este caso, un PPA es un contrato de compra de venta de energía a largo plazo, ¿vale? Una alternativa para aquellos que no quieren invertir en activos propios, ¿vale? Especialmente en Europa, vemos que los PPAs están, digamos, en auge, ¿vale? Pero su implementación siempre puede requerir un mínimo de consumo eléctrico. Nosotros siempre hablamos que como mínimo estamos hablando de valores, podríamos empezar a hablar 30.000 megavatios, aunque siempre es mucho mejor si son 50.000, 100.000 megavatios, ¿vale? Lo digo porque a veces clientes pequeños o de empresas, lo que son las pymes, ¿vale? Pues estaríamos hablando que no llegarían aquí. Aquí podríamos ver PPAs agregados, que para vuestro conocimiento se trata de agregar, digamos, distintas compañías para potenciar una nueva instalación, ¿vale? También están los PPAs virtuales, los BPPAs, que son una forma de apoyar proyectos de energías renovables sin tener que cambiar de comercializadora ni recibir energía directamente. En realidad es un acuerdo financiero, donde se compensa la diferencia entre el precio acordado y el precio de mercado. Luego tenemos las tarifas verdes, que en muchos países, sobre todo en Europa, sí que están muy implementadas. En Norteamérica se ven, en Latinoamérica hay algunas opciones, pero no es tan común, ¿vale? En estos casos lo que se trata es una tarifa verde que tu comercializadora te está ofreciendo, que permite hacer una atribución de energía renovable a cambio de un sobrecoste, ¿vale? No obstante, es importante revisar que si los certificados de energía, digamos, renovable asociados están disponibles para la empresa, ya que en algunos casos la comercializadora ya los ha utilizado. Eso quiere decir que no podrán ser comercializados. O sea que es muy importante ver la letra pequeña, ¿vale? De lo que nos están ofreciendo. Lo digo porque hemos vivido experiencias con clientes que a veces han contratado energía renovable, pero resultaba que cuando chequeábamos, ¿vale? Si tenían los EACs registrados y todo, pues no era así, ¿no? O sea que habían pagado un sobrecoste sin estar, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Ahora es muy difícil ya que pase eso. Estoy hablando de ejemplos que pasaron ya hace unos años atrás. Ahora ya todo está registrado, está monitorizado, es fácil hacer ese seguimiento, pero siempre está bien recordar esta situación, ¿vale? Energía solar comunitaria. Esto es un ejemplo, ya podemos decir, instalación in situ no es de un tercero, ¿no? Pero es una opción que está cogiendo mucho aire, ¿vale? Y que estamos viendo, digamos, crecer rápidamente en el mercado. Es un proyecto de un carácter bastante social en muchos casos, ¿no? Porque lo que estás haciendo es que permites programas de energía solar comunitaria, por ejemplo, que permite a empresas o particulares apoyar proyectos renovables locales sin necesidad de cambiar de proveedor, instalar equipos, etcétera. Y además estás dando un co-beneficio a la comunidad. ¿Qué opción es la más adecuada a todas estas? Siempre se tendrá que hacer un análisis, como os comentaba. La diapositiva anterior nos mostraba, ¿no? Un poco los pros, los contras, dónde hay más impacto, dónde hay menos, en sentido impacto positivo, ¿eh? O cuánto es el periodo de implementación, cuánto es la afectación, digamos, de ese impacto en tiempo, ¿vale? Los costes, todo eso tendremos que alinearlo, ¿vale? Y en función de eso, seleccionar. Este análisis nos permitirá siempre tomar la mejor decisión, pero la respuesta
más simple es, cuando tengamos que tomar una decisión inmediata, tengo que empezar a trabajar una estrategia, me están pidiendo, digamos, desde dirección que reduzca mis emisiones en unos compromisos de reducción. No sé, estamos ahora en el año 2025 y tengo en 2030 y tengo que hacer una progresión de reducción rápida. Los EACs es la mejor solución, ¿vale? Porque es de fácil compra, fácil acceso, ¿vale? Y rápidamente puedes conseguir esa reducción, ¿vale? Que es muy importante tener en cuenta. Cuenta como reducción en vuestro inventario, ¿vale? Es decir, si tienes unas emisiones de 1000 toneladas por tu consumo de energía eléctrica no renovable, si tú compras esas 1000 toneladas equivalen, por ejemplo, a 2000 megavatios, compras esos 2000 megavatios, compras 2000 EACs, automáticamente tendrás cero, ¿vale? Tus emisiones. Es un dato, digamos, muy importante. En esta diapositiva, que viene a ser similar a la previa, ¿vale? A la de que había la tabla con las distintas opciones, es un enfoque distinto, ¿no? Es un enfoque en el sentido de ver qué seguridad de precio podemos conseguir, ¿no? Hay algunos de esos instrumentos que nos permiten asegurar un precio a futuro, ¿vale? Eso los PPAs es donde, digamos, podrían jugar un rol importante, ¿no? Porque tú lo que buscas sobre todo es asegurar que ese incremento del precio no esté. Pues es verdad que puede tardar más en implementarse. Es verdad también que tiene un impacto positivo muy alto, ¿vale? Los PPAs en ese sentido. Los EACs, seguramente, cuando decimos que la seguridad del precio es baja, es porque el precio de EAC varía diariamente, ¿vale? Es verdad que es difícil ver variaciones, digamos, exponenciales el mismo día, pero a veces pasa, ¿vale? Por eso es importante cuantificar, analizar qué precios hay en el mercado y también con vuestro asesor, en este caso si es Ancesis, pues analizar en qué momento del año puede ser mejor. Hay tendencias. A lo largo del año, pues hay momentos que es mejor comprar que otros. También el mercado de IACs está muy afectado por cómo evoluciona digamos, el mercado financiero global. ¿Vale? Y sobre todo cualquier impacto, ya sea, digamos, claramente, si hay una guerra en un sitio, si los precios del petróleo pueden subir, etcétera. Todo esto tiene afectación, eso se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Puede afectar. También hay países que tienen los precios mucho más caros por falta de disponibilidad de EACs. Todo eso tiene su intríngulis y se tiene que analizar en todo momento. Pero la ventaja es que si ustedes ahora vienen y dicen, yo necesito tantos EACs de este país para pasado mañana, pues eso se puede conseguir, ¿vale? Esta es la gran ventaja, ¿vale? Que tendríamos con el uso de los EACs. Para entender qué son los EACs, qué tipos hay, cómo pueden aplicarse, dejaré que Borja tome la palabra y entre en detalle de todo esto. Gracias. Gracias, Miki. Pues efectivamente, herramientas clave para demostrar el uso de renovables, en pocas palabras. Yo creo que aquí vamos a ir repitiendo este concepto de qué mecanismo ayuda a compensar y qué mecanismo, en este caso los ESGs, ayudan a reducir. ¿Vale? En pocas palabras, los ESGs permiten a las empresas decir que usan energía verde y usan energía renovable. ¿Vale? Pueden haber varias formas de explicarlo y habréis oído gente, pues, diferentes tendencias que ayudan a explicar que los ESGs son como una moneda del mercado renovable. Otros los comparan con el certificado de nacimiento de un megavatio a la hora de electricidad. Y todo esto es porque, ¿y todo esto por qué? Pues porque cuando la energía renovable se mezcla con la convencional en la red, no hay forma de diferenciarlas físicamente. Es decir, no sabemos de dónde procede cada una. ¿Vale? Ahí es donde entran los EACs, que funcionan como un sistema de trazabilidad, que lo que hace es vincular, por ejemplo, un parque eólico con vuestra empresa, con la empresa en las que estéis trabajando, ¿vale? Asegura lo que llamamos una cadena de custodia y evitan que dos empresas reclamen el mismo consumo renovable, ¿vale? Quizá sobre esta última afirmación estamos más familiarizados con el concepto de la doble materialidad de los créditos de carbono, ¿no? Pues esto sería lo mismo, es decir, no atribuir el mismo crédito o el mismo certificado a más de una empresa, ¿vale? Lo importante es entender que no se está comprando la electricidad, sino lo que estamos comprando son los atributos ambientales, ¿vale? La energía ya ha sido vendida a la red. Lo que nosotros compramos, lo que vosotros compráis, es el derecho a decir que esa energía que proviene de una fuente verde, renovable, nos pertenece, ¿vale? Así que
si lo que estamos haciendo es el ejercicio de reportar que nuestro alcance 2 es de 0 emisiones, el EAC es la prueba que demuestra que realmente que lo que hemos comprado pues, es energía renovable. ¿Vale? Volvemos a repetir el concepto, que esto es importante. Los EACs no son compensaciones, ¿vale? Un EAC es una reducción, ¿vale? El EAC representa 1 megavatio hora de energía renovable que se añade a la red eléctrica, ¿vale? En cambio, un crédito de carbono representa 1 tonelada de CO2, que ha sido lo que dependiendo su finalidad, pues habrá evitado o habrá reducido o habrá eliminado CO2 de la atmósfera. Es cierto que puede haber créditos de carbono generados a partir de proyectos de renovables, pero se expresa en toneladas de carbono, no en energía, ¿vale? Desde el punto de vista del reporting y los objetivos climáticos, los EACs se usan para reducir emisiones del alcance 2, mientras que los créditos de carbono, no. Aquí estaríamos hablando de compensar alcances 1 o alcances 2. Sí que es bueno diferenciar entre dos tipos de EACs, los que estaríamos hablando los unbundled y los bundled, ¿vale? El primero, los unbundled, se compran por separado y sin la energía asociada. ¿Qué pasa con esto? Que han recibido críticas, ¿vale? Algunos se preguntan si realmente están ayudando a crear nueva capacidad renovable. En cambio, el segundo escenario, los EACs bundled, se adquieren junto con la energía, como ocurre como los conceptos o los mecanismos que ha mencionado Miki, que serían los PPAs o los PPAs virtuales, ¿vale? Estos suelen tener un mayor valor de adicionalidad, de impacto, porque están directamente vinculados al consumo de la red del consumo real de la energía limpia, ¿vale? Cada EAC está asociado a un tipo de tecnología. Esta puede ser, por citar algunas, solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica o de biomasa. Lo que pasa es que aquí hay un punto clave, que no todas las tecnologías renovables tienen el mismo impacto en emisiones. Por ejemplo, si nos focalizamos en las dos primeras que hemos mencionado, que sería la solar o la eólica, estas no emiten carbono, mientras que la biomasa sí que puede tener emisiones asociadas. Si vamos a la siguiente diapositiva, aquí lo que podemos ver es un mapa del mundo entero y donde se distribuyen los diferentes atributos energéticos dependiendo cómo se llaman, dependiendo de cada región en los cuales están situados, ¿vale? Tenéis un mapa diferenciado por colores y en la leyenda pues ver los que son dónde se conocen como garantías de origen, donde se conocen los por REC o por IREC, ¿vale? Hablaremos ahora sobre todo de la trazabilidad y de los sellos y cómo a través de ellos podemos reforzar nuestro compromiso en la reducción de emisiones, añadiendo garantías adicionales a lo que ya venimos haciendo, ¿vale? Existen distintas organizaciones que ofrecen sellos de calidad y sistemas de trazabilidad, tanto en mercados voluntarios como mercados regulados, ¿vale? Si pensamos en Norteamérica, vamos a ir haciendo un repaso a todo el mapa, pero si nos centramos ahora en Norteamérica, los CAC se conocen como RECs, ¿vale? Que sería Renewable Energy Certificates. Allí coexisten dos mercados, el que sería el regulado por la ley y otro que sería el voluntario, ¿vale? Aunque históricamente el mercado voluntario ha sido el más grande, a día de hoy el mercado regulado ha sido el más grande. A día de hoy el mercado voluntario ha ido creciendo tanto que ahora más o menos están a la par en cuanto a volumen. ¿Vale? Uno de los estándares de calidad más reconocidos en este contexto es el certificado Green E, gestionado por CRS, que sería el Center for Resource Solutions en Estados Unidos. No certifica los proyectos renovables como tal, pero sí garantiza la cadena de custodia, que esto es lo importante sobre todo. Garantizar la trazabilidad, ¿vale? En este caso es la cadena de custodia del certificado, desde la emisión hasta la retirada, asegurando que no haya doble contabilidad y que el certificado no esté vinculado a una obligación legal, ¿vale? Tiene en cuenta otras consideraciones como, por ejemplo, estos también son aspectos interesantes que también van a hacer variar el precio según como nuestros requisitos sean más exigentes o no en estos aspectos. Y lo digo porque tiene algunas consideraciones como, por ejemplo,
que las plantas generadoras tengan menos de 15 años, ¿vale? Y además que lo que ayuda es a realizar auditorías rigurosas a estas comercializadoras. Cruzamos el charco, pasamos a Europa, ¿vale? El sistema es diferente. Aquí los certificados de energía renovable se llaman garantías de origen. Están regulados por ley, no por acuerdos privados, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Existe la Asociación de Órganos de Emisión, que es, las siglas serían A y B, que lo que hace es centralizar todas las transacciones entre países europeos que forman parte del sistema, garantizando también la cadena de custodia. Para aquellas empresas que operan en países fuera de Europa y no existe un sistema nacional propio, se utilizan certificados como los IREX, ¿vale? International Renewable Energy Certificates, o los EIGRS, que sería el Tradable Instruments for Global Renewables, que permiten asegurar calidad y trazabilidad en mercados emergentes, ¿vale? Para compañías que quieran ir más allá de los estándares mínimos, que es básicamente lo que hemos estado viendo hasta ahora, existen ya los sellos que otorgan pues, adicionalidad, ¿no? y más garantías, ¿vale? Como por ejemplo sería el EcoEnergy. Este distintivo garantiza que los proyectos renovables no tengan impactos negativos sobre el entorno local, financia nuevos proyectos en países en desarrollo y aplica criterios ambientales adicionales, ¿vale? Especialmente exigentes en ciertas tecnologías como la biomasa o la hidroeléctrica. Por último, también existe otra tendencia en cuanto a sellos, que como sería el que mencionamos a continuación, que es el Peace Rex, ¿vale? Que está impulsado por Energy Peace Partners, ¿vale? Esto es, además tiene un foco muy grande a nivel de impacto social y también lo que permite es que las empresas puedan apoyar el desarrollo de energías renovables en regiones que son vulnerables o afectadas por conflictos armados, ¿vale? Que como decía, que esto es una combinación de un enfoque de sostenibilidad ambiental con impacto social. A la hora de gestionar los EACs en diferentes regiones, es importante entender que aunque los EACs se basan en un concepto común a nivel global, su funcionamiento puede variar dependiendo de la región donde se encuentren, ¿vale? Esto se debe a que cada mercado eléctrico tiene reglas y estructuras regulatorias distintas, ¿vale? Los EACs se emiten, transfieren, rastrean y retiran a través de plataformas conocidas como registros, ¿vale? Igual el mismo concepto como podría ser los créditos de carbono, ¿vale? Algunos están gestionados por gobiernos, otros por organizaciones sin ánimo de lucro o por empresas privadas. Como comprador, en este caso vosotros normalmente no interactuáis directamente con este tipo de registros, pero sí que lo haría vuestro proveedor. En este caso me pongo en la piel de Ancesis y entonces nosotros sí que lo hacemos a diario. En el caso de la Unión Europea, cada país tiene su propia legislación y su registro nacional para gestionar garantías de origen. En España, por aclarar un poco, ya aterrizándolo más en España, por ejemplo, hablaríamos de la CNMC, ¿vale? Que al final es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero además existe un registro centralizado gestionado por la entidad que mencionábamos antes, que es AIB, que son los llamados ICS, que facilita transferencia transfronteriza entre certificados. Esto significa principalmente una cosa, que como empresa podemos elegir en qué país deseamos retirar estos certificados, dependiendo de la estrategia de comunicación o sostenibilidad que estemos siguiendo. Vemos otra casuística, el Reino Unido, por ejemplo, que se utilizan ahí los REGOs, que son certificados regulados por la OFGEM, ¿vale? Que es el organismo energético del gobierno británico. Estos tienen sus propias condiciones como restricciones sobre el vintage, ¿vale? El vintage, que también es común a los créditos de carbón, sería el año de origen, en este caso de este atributo. En Norteamérica hay múltiples registros, tanto para los mercados regulados como voluntarios de RECs. Si el certificado está certificado con Green E, será verificado por la CRS, incluso si lo retiras de una plataforma como la MREDS. Y finalmente, en países sin sistemas nacionales se utilizan registros privados, como por ejemplo serían los IREX, un ejemplo la LATAM, o los
TIGRS, que normalmente están gestionados por empresas como, por ejemplo, Evident. ¿Qué consideraciones solemos tener en cuenta una vez que empezamos a gestionar la solicitud de EACs en este caso, entre ANSYS y nuestros clientes, ¿vale? Es decir, ¿qué suele estar sobre la mesa? ¿Qué aspectos necesitamos? ¿Qué tipo de información? Cuando una empresa está lista para, diríamos que para adquirir certificados de energía renovable, normalmente contacta con un proveedor, que en este caso vamos a ser nosotros, y facilita cierta información clave para poder hacer el pedido. A la hora de definir la cantidad, lo primero que hay que definir es el año de reporte. Por ejemplo, si estamos hablando del 2025 o el 2026. ¿Qué pasa? Que muchas empresas no tienen claro desde el principio cuántos certificados van a necesitar y se esperan hasta finales del año, cuando ya tienen los datos más consolidados, para compartir esta cifra. Otras empresas, en cambio, lo que hacen es una compra a principios de año y luego, a finales de año, lo que hacen es regulan en función del consumo que hayan tenido. También es importante indicar la ubicación. Algunas empresas prefieren que la generación renovable esté lo más cercana posible de sus operaciones. Por ejemplo, necesitamos garantías de origen en Alemania o queremos que los RECs sean de California del norte. Otras, en cambio, no tienen preferencias. Cualquier garantía de origen europea les sirve o cualquier REC de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que aquí lo que diríamos es que cuanto más, lo que ya habíamos mencionado antes, cuanto más estrictos, cuanto más específicos seamos nosotros en nuestros criterios, más fluctuación tendrá el precio, más alto puede llegar a ser el precio, ¿vale? Todas las opciones son válidas, tanto si adquirimos garantías de origen en nuestro país como si lo adquirimos dentro del sistema A y B, ¿vale? El siguiente criterio que se tiene en cuenta es la tecnología de generación. Lo que habíamos dicho antes, eólica, solar, hídrica. Hay empresas que dicen claramente que solo quieren posicionarse con EACs o con garantías de origen que sean solar o eólica, o que incluso indican si aceptan o no tecnologías con emisiones residuales, como la biomasa. Algunas compañías, algunas empresas también tienen en cuenta cobeneficios sociales o ambientales, como ya hemos visto en la diapositiva anterior. Por ejemplo, que los certificados provengan de comunidades con bajos ingresos o de proyectos con impacto social positivo. Otros clientes nos piden que las instalaciones renovables tengan una antigüedad máxima, ¿vale? Es decir, lo que hablábamos del vintage, no instalaciones más antiguas de 15 años, por ejemplo. Es lo que se conoce como la fecha de puesta en marcha comercial o el COD. Por ejemplo, lo que mencionaba, solo queremos energía eólica de instalaciones con menos de 5 años. Este tipo de políticas conviene definirlas internamente antes de lanzar la compra. Antes de lanzar la compra, o por supuesto os podemos ayudar nosotros en estas reuniones iniciales, ¿vale? Para encaminaros hacia qué tipo de garantía de origen es más conveniente dadas las circunstancias de cada uno, ¿vale? Si se decide, hay que tener en cuenta que si se decide incluir un sello de calidad, como el EcoEnergy, que habíamos mencionado en diapositivas anteriores, hay que tener en cuenta que esto puede añadir un sobrecoste de entre 0,25 y 0,35 al megavatio hora. Por recapitular esta diapositiva, que puede haber sido un poco más densa. Cuanto más específicos seamos con los requisitos, mayor será el precio de la garantía de origen o del EAC. Por eso siempre es un ejercicio importante equilibrar entre las prioridades climáticas y el presupuesto disponible. Y por último, es útil saber que ahora mismo el mercado está en una situación de lo que se llama financieramente, se denomina contango, lo que significa que los precios a futuro, es decir, estamos hablando 2026, 2027, 2028, serán más caros que los actuales, ¿vale? Y esto sugiere que el mercado espera que los precios suban. Para gestionar ese riesgo, muchas empresas lo que piden son cotizaciones a futuros por tramos de varios años, ¿vale? Para asegurar este precio. Seguimos con la siguiente diapositiva, consideraciones específicas por país para la compra y retirada de los EACs, ¿vale? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta según el país? Recomendamos encarecidamente
a nuestros clientes, tener en cuenta que los requisitos para utilizar los ESIs pueden variar según el país donde se quiera cubrir el consumo eléctrico. Como mínimo, la información necesaria en la declaración de retirada cambia en función de cada país, ¿vale? O sea que hay excepciones, no todos, lo que hemos dicho, hay regiones específicas que tienen sus propios procedimientos. Pero no solo cambia la documentación, en algunos casos la forma legal de retirar los ESIs también puede variar. Por ejemplo, en general las garantías de origen deben retirarse en los 12 meses posteriores a su generación, es decir, que tienen una, vamos a llamarlo así, una vida útil de un año, 12 meses, ¿vale? Antes de que expiren. Por eso es importante que al comprarlos preguntemos por la fecha de generación y planifiquemos bien su uso. Esto es algo que Miki ya había mencionado en diapositivas anteriores. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, los RECs certificados con Green E tienen una ventana de retirada más amplia. Estaríamos hablando de 21 meses. Por ejemplo, para el año de reporte 2025 se aceptan certificados generados entre julio del 2024 y marzo del 2026, siempre con la excepción, o sea, con el compromiso de que siempre se retiren antes del 31 de mayo del 2026. En el caso del Reino Unido, los REGO tienen una vigencia de 15 meses desde la fecha en que se generó la electricidad. Y en el caso de los IREX, a ver, estos no caducan, pero los certificados con muchos años, digamos que pierden valor, ¿vale? Es decir, hay que seguir una cierta coherencia y hay que ver cómo se mueven gestionan los otros mercados y al final, pues, copiar las buenas prácticas de cada uno de estos mercados. Por el contrario, los que nosotros llamaríamos los TIGRS tienen una vida útil limitada a 12 meses. Vale, para tener una visión más detallada de todo esto, ahora voy a dar el paso a mi compañero Miki de nuevo, ¿vale? Para que hable más en detalle sobre los CACs en Latinoamérica. Así que Miki, te cedo de nuevo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Borja, por todo el detalle. Respecto a Latinoamérica, ¿vale? Específicamente, en los últimos años el uso de certificados de energía renovable ha crecido de forma significativa, ¿vale? Como una herramienta para la descarbonización y el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad. Ya sea, por ejemplo, sobre todo para reducir o alcanzar metas, ¿no? En el alcance 2. A nivel de qué tipo de EAC es más utilizado, con diferencia, los IREX es el instrumento más utilizado en Latinoamérica para la compra voluntaria de energía renovable. ¿Vale? Reducción de emisiones en el alcance 2, siempre de la perspectiva del market base, ¿vale? De Greenhouse Gas Protocol. A nivel geográfico, vemos que hay 4 países que lideran tanto, digamos, son los principales emisores y consumidores de IREX, ¿vale? Que son Brasil, Colombia, Chile y México. Algunos de estos países tienen sus propios esquemas, ¿vale? Regulatorios, un poco similar a lo que comentábamos para Europa. Pero lo que pasa es que estos sistemas, ¿vale? No están alineados o no son muy utilizados para la parte voluntaria, ¿vale? Por eso, en ese sentido, lo que estamos viendo es que el IREX se está imponiendo a nivel de toda la región, ¿vale? Como el instrumento más utilizado, ¿vale? 2 ejemplos de mercados los vemos en México, ¿vale? Que tenemos los CELS, ¿vale? Y también tendríamos en Brasil, ¿vale? Que tenemos los REC Brasil, ¿vale? Se espera, de algún modo, que otros países vayan sumándose a la generación de mercados o sistemas locales, ¿no? Pero aún y así, seguramente los IREX, ¿vale? Seguirán siendo, ¿vale? Los más utilizados y de hecho estamos viendo una expansión en proyectos de energías renovables registrados bajo este esquema, ¿vale? También nombrar que los TIGRs que comentaba Borja antes, solo los podemos encontrar en Guatemala en este momento, ¿vale? A nivel de toda Latinoamérica, no, solo en Guatemala son aplicados, o sea que es para que veáis un poco la diferencia de cómo está el uso de los distintos tipos de EACs. ¿Cuál es la motivación principal de las empresas? Básicamente reducir el alcance 2 y respaldar sus compromisos de 100% energía eléctrica renovable, ¿vale? Aquí juega un papel importante, digamos, el posicionamiento que está tomando la iniciativa
Iran 100, ¿vale? Que en ese sentido el recién que está promoviendo, ¿no? Cada vez vemos más empresas de Latinoamérica también adheridas a este sistema, ¿no? Que lo que busca al final es un compromiso real de alcanzar un consumo eléctrico renovable 100%, ¿vale? Hay distintos criterios y, digamos, todos estos sistemas ayudan a poderlo conseguir. La tendencia en el mercado apunta a la expansión de los aires, como comentaba, mientras algunos países van creando algunos sistemas propios. Y esperamos que de algún modo cada vez haya más corporaciones involucradas, ¿vale? A la vez que también muchas de esas corporaciones están trabajando a nivel internacional y están haciendo lo mismo en otros mercados. Una vez analizados los distintos tipos de EICs y sus principales características, con lo que ha expuesto Borja y este pequeño foco en Latinoamérica, veamos cómo son utilizados a nivel de reporte, ¿vale? Los EICs. A la hora, digamos, de comprar certificados de energía renovable, siempre recomendamos tener en cuenta los requisitos de los principales marcos de reporte voluntario, ¿vale? Porque al fin y al cabo son los que nos basamos, ¿no? Para tomar todas nuestras o definir nuestras estrategias de acciones, ¿vale? El Greenhouse Gas Protocol es la base de la mayoría de los inventarios, ¿no? Al menos desde ANSESIS trabajamos como el referente, marco, ¿vale? Para esto. Y su enfoque de contabilidad basada en mercado permite utilizar. Recuerden, en Greenhouse Protocol tenemos dos distintos alcances, ¿vale? O approach. En el sentido tenemos el alcance 2, el basado locate base, ¿vale? Que es basado en el uso propio que tienes en el mercado en concreto, y el market base que nos permite utilizar, ¿vale? El approach global del mercado, ¿vale? En ese sentido, la metodología market base acepta, digamos, a la mayoría, digamos, de todos los EACs, ¿vale? Puede haber algún matiz, pero no había problema en esto. A nivel de RE100, exige que la energía renovable comprada provenga de instalaciones como mínimo de 15, como máximo de 15 años de antigüedad, ¿vale? Eso es un aspecto clave. También RE100 establece, y yo creo que es el marco de referencia, cuáles son los límites, ¿vale? De cada mercado. Como comentábamos antes, tú puedes comprar EACs del lugar donde se consume. Es decir, si yo tengo un consumo eléctrico renovable en España, pues tengo que comprar EACs de Europa, ¿vale? Porque en el caso de Europa, el límite es todos los países europeos. Si tengo un consumo en México, tengo que comprar EACs de México. No puedo comprar EACs de, no sé, China o de Estados Unidos. Eso es muy importante. Es una diferencia bastante relevante con respecto a los créditos de carbono. Para el crédito de carbono, todo el mundo vale. En los EACs, recuerden, eso es importante. Y RE100, yo creo que, digamos, es el marco de referencia en todo eso. Además, hay otros criterios más específicos, ¿vale? Ahí sí que los animaría a consultar RE100, ¿vale? Cualquier duda que tengan nos pueden pedir. ISBTI, ¿qué nos dice ISBTI? A nivel de ISBTI, lo que estamos viendo básicamente es que el approach market base sí se puede aplicar, ¿vale? No ha habido problema. Todas las compañías que tienen objetivos ISBT pueden reducir vuestras emisiones mediante el uso de EACs. Si bien es verdad, ha habido siempre una corriente más crítica sobre el verdadero impacto de los EACs, ¿vale? Eso es, digamos, es una idea que siempre sobrevuela, ¿vale? En los EACs. Por eso hay mucho debate ahora, ¿vale? En el sentido de si se pueden utilizar EACs unbundled. El ejemplo típico que se comenta es, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Yo soy una empresa que estoy en un estado, no sé, por ejemplo, un estado más del este, donde hay normalmente las redes eléctricas son más contaminantes. Puedo utilizar EACs de Texas, donde ya está muy implantada la renovable. Es como hay un riesgo de greenwashing a veces, ¿no? Por eso el mercado, estamos viendo la tendencia de su ISBT en el draft que lanza ahora de Net Zero, y se tiene que esperar a ver cuál será la evolución de la nueva guía del Greenhouse Gas Protocol. Están yendo más para que los EACs tengan que ser más cercanos al puesto de consumo, ¿vale? Es decir, no seguramente van a pedir que sea en la misma ciudad, eso no, pues está hablando de regiones. Tendremos que ver cuál es la definición exacta de región, pero es un tema a tener en cuenta, ¿vale? A nivel de CDP, los EACs pueden ser utilizados. Si bien es verdad, como sabéis, a nivel de puntuación de CDP, ¿vale?
ha ido variando y si te pida más puntuación, así tu estrategia incorpora o alcanza sus objetivos mediante generación in situ o PPAs, ¿vale? Pero los EACs son aceptados, ¿vale? Es lo que comentaba antes, dependerá mucho de estas estrategias. Normalmente una combinación será lo lógico, ¿vale? O sea, en ese sentido, no te haber preocupación. No, tienes que utilizar un PPA para conseguir la máxima puntuación en CDP. No, tenéis que utilizar lo que podáis utilizar en ese momento, ¿vale? Y al final CDP lo que estáis es reportando cómo estáis haciendo, ¿vale? Dependerá de cada uno lo que quiera, ¿no? Por eso siempre digo, se tiene que buscar cuál es la mejor solución en cada caso. A la hora de comprar EAC, es importante tener en cuenta que están surgiendo normativas que afectan tanto a lo que debes reportar como a los mensajes que puedes comunicar públicamente. Ese es un tema en el que siempre recomendamos contar con servicios especializados. Nosotros, de hecho, tenemos un equipo puro y duro de Green Claims, ¿vale? Que trabaja de cómo podemos comunicar esto, ¿no? O sea que es bueno avanzar en este aspecto. Por un lado tenemos a nivel europeo, ¿no? Tenemos si tu empresa está sujeta a CSRD, ¿vale? Una directiva europea de reporting, deberás informar sobre la cantidad de energía renovable y no renovable utilizada. Y sobre todo también el progreso en la desconectación de tu mix energético. Esto incluye la obligación de reportar el uso de garantías de origen, en el caso europeo, ¿vale? Como respaldo. En el caso de la Directiva de Energías Renovables, la RED 3, digamos, las garantías de origen se pueden comprar y vender, como comentaba antes Borja, durante 12 meses después de la generación y deben retirarse como máximo a los 18 meses o al contrario expiran, ¿vale? Fuera de Europa, ¿qué encontramos? ¿No? Sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos hay un par de normas marcos que han salido en los últimos tiempos que tienen sentido. Es verdad que ahora están un poco en stand-by en algunos casos, ¿vale? La primera es el AB 1305, ¿vale? Que es de California. En este caso, esta norma está focalizada en la parte de créditos de carbono. Siempre ha habido controversias y también se tendría que reportar los EACs. Déjame aclarar que es puramente foco de créditos de carbono. Lo que pide esta norma es comunicar cómo son créditos de carbono. No pide nada de la parte de EACs REX. ¿Vale? Lo digo porque si consultáis algunas declaraciones de IB 1305 de algunas de las compañías, veréis que nadie está incorporando esta parte. ¿Vale? Lo digo para tenerlo en cuenta. También tendríamos digamos, el SEC, ¿no? Que es, digamos, de lo que conocemos como Comisión de Valores de Estados Unidos, ¿vale? Donde los RECs deben estar incluidos en todos los requisitos de divulgación climática, ¿vale? ¿Qué pasa? El SEC ha quedado, digamos, ahora un poco, digamos, en stand-by, ¿vale? O sea que en ese sentido tendríamos que consultar a ver qué afectaciones puede tener más o menos, pero ahora mismo no hay repercusión en esto. ¿Cuáles las tendencias en generación de EAC REX? Básicamente podríamos definirla en dos grandes tendencias, ¿vale? Una que hemos ido avanzando. Un tema es el tema de adicionalidad, emisionalidad, ¿vale? Estamos viendo que las empresas están analizando los mercados, sobre todo los inversores, están viendo qué impacto real tiene toda esta compra de EACs, ¿no? Por eso estamos empezando a ver proyectos o EACs que se venden como EACs adicionales. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que generan un impacto más, ¿vale? Que otros EACs unbundles. Ejemplos. Nosotros, por ejemplo, promovemos EACs adicionales cuando estamos contratando EACs de proyectos de no más de 3, 5 años. Tenemos clientes específicos que nos están pidiendo esto, ¿vale? Y en ese sentido, apoyamos a los clientes a buscar este tipo de proyectos, ¿no? Esto permite de algún modo reforzar la idea de que tú estás promoviendo realmente un cambio, ¿vale? Estás promoviendo nuevas instalaciones, estás promoviendo que se agreguen nuevas instalaciones, ¿no? No es lo mismo financiar un proyecto eólico de nueva construcción, ¿vale? Que financiar EACs que vienen de una central hidroeléctrica que se construyó hace 50 años, ¿vale? Es para que entendáis un poco la diferencia. El otro tema es la emisionalidad. Emisionalidad se refiere dónde es mejor invertir, ¿vale? Lo que comentaba antes en Texas o puede ser que sea mejor en Pensilvania. ¿Vale? Esas son dos ideas. O que es mejor en un país, digamos, que ya tiene una taxa, digamos, de renovable de más del 100%,
¿vale? Si somos a países del norte, ¿vale? De Europa, o vamos a países del sur, donde podemos hablar, hablamos en España, todavía hay mucho potencial, ¿no? Pues vamos allí. Son ideas, ¿no? Y eso cada vez se irá compactando más. Ya no será tanto a nivel estatal, bajaremos a región y, ¿por qué no? Sí, bueno, en el caso español, puedo buscar proyectos en mi propia comunidad, ¿no? Sería otra opción, ¿vale? Aquí el otro tema es lo que llamamos 24 hours, ¿vale? 7 days matching. La nueva tendencia es que se busque, digamos, la relación de consumo que sea próxima. Es decir, no es lo mismo consumir energía o producir energía eléctrica al mediodía de verano que producir energía eléctrica durante la noche. Consumir. Eso es lo que se busca, ¿no? Ese impacto de decir, no, no, yo estoy poniendo energía renovable en el mismo momento del día. ¿Vale? Ese es el matching. Eso está haciendo que en el mercado estamos viendo empresas que van tomando distintas posiciones. Dos ejemplos, ¿no? Amazon, que tiene un enfoque de emisionalidad, ¿vale? Está trabajando mucho esa parte de dónde estoy invirtiendo, y en cambio Google, que tiene un enfoque 24 horas a 7 días, ¿vale? Ya para ir, digamos, finalizando, ¿vale? Y digamos un poco el resumen de lo que ha sido el webinar, que esperamos que haya sido de utilidad. Déjame compartir las principales ideas, ¿no? Por resumir, los EACs han sido una herramienta clave para el desarrollo de las energías renovables en los últimos 15 años y se espera que así siga siendo, en un formato o en otros EACs, otros instrumentos, pero tengas en mente, como comentamos, que los EACs son el primer paso para toda una estrategia de adquisición de renovables, ¿vale? Por otro lado, los EACs and bundles, aunque no son perfectos, ofrecen gran flexibilidad, ¿vale? Para alcanzar vuestros objetivos. El Greenhouse Gas Protocol, a través del enfoque de contabilidad market-based, permite utilizar los EACs. O sea que en ese sentido, a nivel de reporte, inventario, no hay problema, ¿vale? Las normas para comprar RTLs varían según el país, por lo que es importante tener en cuenta la regulación de cada país, ¿vale? Los EACs varían de nombres. Es lo mismo, pero cada mercado, cada país le dice de una forma o de otra, ¿vale? Los estándares de reporte voluntario permiten el uso de EACs como herramienta de reducción, que se espera que las exigencias aumenten en los próximos años, sí, pero ya es un instrumento que se va utilizando, ¿vale? Tenemos debate en función del nuevo tipo de EACs, ¿vale? Hemos hablado de emisionalidad, tradicionalidad, 24 horas, 7 días, ¿vale? Todo esto es un aspecto que se tiene que tener en cuenta. Es recomendable tener asesoramiento especializado, ¿vale? Para reporting, ¿vale? Del mismo modo que para proceso de adquisición. En ese sentido, cualquier duda, preguntarnos. Estamos acompañando a multitud de empresas en todo el proceso de compra a nivel global, ¿vale? Eso lo que tengáis en cuenta. Trabajamos en más de 100 países, ¿vale? O sea que tenemos acceso a muchos tipos de EACs, ¿vale? Y última idea, todos los instrumentos que hemos ido comentando, sobre todo más al inicio de la presentación, son útiles en una estrategia. No uno es mejor, otro es peor. La combinación de ellos es la mejor solución, ¿vale? Y nada, esto sería un poco todo. No sé si hay alguna pregunta, cuestión, o si no, ya avanzaríamos y ya veríamos. ¿Cómo lo ves, Borja? Vicky, yo te diría que son las 5, o sea, hemos completado, la verdad es que el webinar a la perfección, hemos sido puntuales tanto al empezar como al acabar. Sé que hay preguntas por la audiencia. Yo si quieres, por no alargarnos mucho, voy a destacar un par, ¿vale? Voy a empezar yo leyendo una primera, ¿vale? Que al final lo que estaban preguntando es que qué diferencia entre esto es algo que se ha ido repitiendo, ¿no? Pero qué diferencia entre un EAC y un certificado de carbono, ¿vale? Esto ya lo hemos ido respondiendo, pero sobre todo aquí se avanza un poco más y se pregunta que si se pueden utilizar los dos mecanismos juntos, ¿vale? Aquí lo primero es, ya me lanzo, y respondo yo, es que Sí, sí. son instrumentos distintos, ¿vale? Al final, un EAC, estamos hablando de unas garantías de origen o un Airbags, depende de la región donde esté cada uno. Lo que hace es certificar que la energía que está adquiriendo esta empresa viene de una fuente renovable, ¿vale? El crédito de carbono, por la contra, representa una tonelada de CO2, es decir, son medidas ya diferentes, ¿vale? Y lo que se está incitando, lo que aquí estamos viendo, perdón, es que lo que, lo que ha permitido un crédito de carbono es evitar
o capturar CO2 de la atmósfera y se usa para compensar emisiones que no se pueden reducir directamente. Entonces, enfocándome ya en la segunda parte de esta pregunta, ¿se pueden utilizar los dos de forma conjunta? Sí, sí que se pueden, son mecanismos diferentes, se pueden utilizar juntos. Los EACs lo que hacen es cubrir los consumos eléctricos, es decir, recordad, el alcance 2, y los créditos de carbono lo que hacen es ayudar a otras emisiones residuales, como podrían ser las emisiones que tenemos en el alcance 1 y en el alcance 3. Pero ojo, compensan, no reducen. El EAC reduce. Podemos acabar diciendo que tenemos 0 emisiones en un alcance 2. La compensación no, ¿vale? Son enfoques diferentes. Perfecto. Hay otra cuestión que me gustaría responder, a las que tenemos, que es, creo que ha quedado claro, pero solo para reforzar la idea, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hay alguien que nos pregunta, ¿qué pasa si mi empresa opera en varios países con distintos sistemas de certificados? ¿Se pueden combinar los IES y distintos tipos? La respuesta a esto es, si tu empresa trabaja en distintos países, mercados, tendrás que adquirir, digamos, EACs de cada mercado, ¿vale? O sea, podemos decir, se pueden combinar sin el sentido de tengo que reducir mis emisiones o mi consumo eléctrico no renovable, tendré que comprar distintos tipos de EACs, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Como antes Borja comentaba, nosotros recibimos la información de la empresa, de nuestro cliente, y decir, mira, este es el año de reporte, necesito para este país, necesito quiero que sea eólico y solar, muy bien. Nosotros tomamos y el consumo de cada país nos da, ¿vale? Con estos datos, nosotros buscamos, ¿vale? Dentro de nuestra red y decimos, mira, para Singapur tengo este valor, para Colombia tengo este precio para este volumen, para Canadá esto y para España esto, ¿vale? Presentamos al cliente la propuesta, ¿vale? Y el cliente con eso dice, mira, sí, estoy correcto, ¿vale? Pues firmamos, digamos, el contrato, ¿vale? Y ejecutamos la compra en nombre del cliente y luego cancelamos, ¿vale? Que es muy importante, porque había otra pregunta que he visto que nos preguntaba, ¿cómo aseguramos la trazabilidad, no? Pues muy importante. Cada EAC generado en el mercado tiene un código, ¿vale? Cuando yo voy al registro, lo que hago es cancelar en nombre de nuestro cliente, ¿vale? Y esos EAC son retirados del mercado y nadie más los puede utilizar. Ese certificado de cada uno de los registros, países donde estamos, lo entregamos al cliente y esto es lo que él utiliza como prueba en la auditoría anual de su inventario de emisiones, ¿vale? Es un poco para dar respuesta a lo que esta persona nos estaba preguntando. Ya sé que nos alargamos 5 minutos, Miki, pero he visto que hay otra pregunta interesante, muy brevemente, porque esto es alguna cuestión que a veces a mí me ha surgido con algún cliente. ¿Qué pasa con aquellos clientes, aquellas empresas que sus consumos son relativamente bajos? ¿Vale? Es decir, la pregunta en concreto es, ¿vale la pena invertir en ESGs si mi consumo eléctrico ya es bajo? O sea, ¿tiene sentido hacerlo solo por reputación o hay algún otro beneficio? Vale. Yo lo que siempre recomiendo en estos casos es que sí que vale la pena, ¿vale? Aunque el consumo sea bajo. Eso es un poco independiente, ¿vale? Porque más que nada el EAC lo que te permite es decir con credibilidad que usas 100% energía renovable. Es decir, dentro de unos tus alcances, aunque sea bajo, puedes decir que tienes 0 emisiones. Y esto sobre todo ya empieza a encaminarte en una de las primeras cuestiones que destacábamos al inicio de esta presentación, que era esta competitividad, esta oportunidad, este cómo te posicionas tú como empresa en el mercado, y es que lo que te permite es mejorar tu posicionamiento con clientes e inversores. Y además de todo esto, es que te prepara para exigencias normativas que quizá no te aplican, pero que sí que te aplicarán, o que quizá le están aplicando a tus clientes y de rebote te viene a ti como parte de exigencias, que es exigencias normativas como podrían ser las CSRD o el reporting bajo el SBTs o el CDP, ¿vale? Bueno, y básicamente, además, ya destacar que los costes suelen ser relativamente bajos, ¿vale? Comparado con otras medidas. Vale. Em, Perfecto. Bueno, Miki, nos Pues hemos yo digo, alargado, pero creo que era necesario dar respuesta a alguna de estas preguntas. no, perfecto. Yo creo aquí, pues, dar las gracias, digamos, a todo el mundo que nos ha estado escuchando y siguiendo, a compartir, bueno,
Como siempre, la grabación del webinar estará a disposición de todos los asistentes, ¿vale? Asimismo, también estará en la web. Y nada, cualquier duda, pregunta, pues ya saben dónde nos pueden encontrar. Aquí tienen nuestros datos, ¿vale? Y nada, esperamos que la sesión haya sido de interés y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días.